Hoy me gustaría hablar de la preocupación que hay sobre Nvidia y su elevado precio y el por qué me parece que no es para nada caro. De hecho, me parece una opción bastante económica para el mercado que apunta. Y antes de que me elimines de favoritos, déjame que te explique. Primero veamos una variable importante. Todos esperamos de Nvidia unas gráficas potentes para videojuegos. Y acá es donde está el pequeño error que hace que todos se confundan. Que sí, que efectivamente se pueden jugar con estas gráficas, pero ¿realmente siguen siendo para el público gamer? Bueno, no sé si notaron que desde que arranqué el canal jamás recomendé una gráfica Nvidia para jugar solamente. Si es para juegos recomiendo AMD, lo pueden chequear en mis videos y mis comentarios, y si quieren jugar y también usarla como estación de trabajo recomiendo Nvidia. Estación de trabajo lo digo para resolver todos los usos que podamos darle a la gráfica de manera profesional. Hasta acá creo que la mayoría debería estar de acuerdo o casi de acuerdo conmigo. El problema es que Nvidia poco a poco fue convirtiendo sus RTX comerciales en unas gráficas de estación de trabajo. Acá sé que varios van a querer pegarle al monitor para hacerme daño, pero no lo hagan, solo van a romper su monitor y yo voy a seguir hablando. Pero los que sean de mi quinta o de mi edad podrían respaldar lo que digo en comentarios. Antes de la GTX, las gráficas comerciales eran para jugar con alguna mejora pequeña en algún apartado que ayudaba en el ámbito profesional, pero eran para jugar. Con la GTX ya se empezó a ver una mejora en el renderizado de edición de video, renderizado de diseños 3D, que se empezó a usar con más frecuencia. En la generación de las GTX 1600 de Nvidia, vimos que Nvidia dio una herramienta poderosa para quienes querían hacer streaming, su NVENC. El streaming se hizo bastante popular y el resultado fue un gran éxito de sus tarjetas gráficas, en concreto la GTX 1650 en adelante. Hasta acá se podría decir que uno compraba una gráfica para jugar y de paso teníamos algún beneficio extra en el apartado profesional, pero si solo la queríamos como estación de trabajo no era para nada aconsejable y tocaba ir por un modelo distinto a eso, los famosos cuadros. Pero desde la salida de la RTX eso cambió, no de manera drástica en la primera generación, pero se fue corriendo del objetivo que uno esperaría. Y esto yo lo noté en su primera presentación de las RTX, que poco a poco sus presentaciones se volvieron más dedicadas a explicar todo lo que se podía hacer con sus gráficas de manera profesional. Si bien la serie 2000 pasó un poco desapercibida en este aspecto, la serie 3000, en específico la RTX 3090, dieron un salto mucho más potente en este sentido, a tal punto que se usa muchísimo para inteligencia artificial y deep learning, mucho más que la RTX A6000, que son la solución de Nvidia para estación de trabajo. Ahora, quiero ponerte en contexto de lo que estaba pasando en los últimos 2 años aproximadamente. Mientras los gamers nos quejamos del sobreprecio de las gráficas, existía un público que aún con los precios elevados les parecían muy económicas. ¿Por qué? Bueno, porque las usaban para otro propósito. Y sé que están pensando en los mineros, y sí, tienen razón, pero existía otra discusión dentro del ámbito laboral y en foros que buscaban la PC más económica para trabajos de renderizados, en videos a 4K o más, render 3D y deep learning. La discusión era ¿por qué tengo que comprar una RTX A6000 cuando puedo comprar una RTX 3090? ¿Por qué se daba esta discusión? Bueno, primero miremos las especificaciones de la 3090 y la A6000. Les dejo una imagen que armé para este video, así es más fácil la lectura y se entiende mejor. Mientras decirle que podrían ver que son extremadamente similares, quitando algunos detalles. Y puede que alguno diga no es lo mismo porque una está diseñada específicamente para determinados trabajos. Bueno, es verdad que en algunos casos puntuales conviene más la A6000, pero son pocos a día de hoy. En la gran mayoría de usos rinde casi igual y no son tan necesarias. Ahora les dejo también otro gráfico con benchmark para que vean la diferencia entre una y otra. Como podrán ver, en la gran mayoría de tareas no hay una diferencia muy grande, incluso en algunas está por encima de la 3090. Y ahora te preguntarás por qué me estás contando todo esto y qué tiene que ver. Bueno, resulta que la A6000 cuesta actualmente unos $6.000 y la 3090 unos 1.500. Viendo los benchmark, ¿cuál comprarías y por qué? Y sí, te compras una 3090, incluso puedes comprarte dos, que casualmente era la discusión que existía en los foros, porque con la mitad del valor de una A6000 te llevabas dos 3090, terminabas con más potencias, es decir, la RTX 3090 en el sector profesional era una ganga.
aún con los precios tan exorbitantes. Para un gamer no lo es en lo absoluto. ¿Cuál es el punto? Que hoy día se usa más la RTX 3090 o 3090 Ti que las soluciones de Nvidia que son específicas para este segmento. Imagínense para alguien que necesita una gráfica para estación de trabajo, cómo les vienen la RTX 4090 a 2000 o 2200 dólares o euros, que son más potentes que las A6000 como estación de trabajo debido a la exagerada cantidad de núcleos para inteligencia artificial, entre muchos otros beneficios para estación de trabajo que ahora vamos a ir viendo más adelante. Ahora pensemos un poco en esto. La RTX. Cuando un producto es caro o barato tiene que ver con lo que esperás de ese producto, es decir, estamos esperando comprar un producto solo para jugar, pero dentro tiene mucho más potencial del que estás esperando y del que no estás dispuesto a pagar o no lo estás contemplando en el precio final, porque no lo vas a usar, pero está ahí y eso se paga. Y no solo el potencial de esta gráfica, también se paga el desarrollo de todo lo que existe detrás, es decir, software dedicado, su sistema Omniverse, su RTX Remix, y esos son los que me acuerdo porque tienen muchísimo desarrollo en muchas áreas, aparte de estas pocas que nombré. Hoy día una gráfica RTX 4000 en mi opinión es para trabajos. Antes compramos una gráfica para jugar y de paso teníamos alguna mejora en otros apartados como dije antes. Hoy día estas gráficas son para trabajar y de paso podremos jugar. Es una gran diferencia y el problema es que estamos acostumbrados a ver la RTX desde la perspectiva de un jugador de videojuegos. Todo esto que les estoy contando lo podemos notar en su presentación. Esta última duró 1 hora y cuarto, de las cuales usaron 20 minutos con un poco de relleno para hablar a los interesados de las gráficas para gaming. El resto de la presentación fue para los beneficios en las tareas profesionales y de desarrollo, es decir, estación de trabajo. Si vos tenés un producto y le dedicás esa cantidad de tiempo hablando de los beneficios que tiene el sector de la productividad, eso nos dice que está enfocando su producto al ámbito profesional y que para la empresa es más importante el enfoque actual. Pongámonos a pensar 2 segundos cómo puede una gráfica comercial tener la altura que tiene la 4090, que ocupa todos los slots del gabinete prácticamente. Pero tampoco podemos pretender que salga a decir: hola público gamer, no compres esta tarjeta porque no está pensada para eso. La realidad es que obviamente sirve para jugar, como también la A6000, que tiene el mismo rendimiento en gaming que la 3090. Seguramente existe alguna persona que quiera jugar juegos eSport a resoluciones y tasas muy altas de refresco y también entusiastas. Nvidia tiene mucho público gamer, obviamente la va a seguir ofreciendo por ese lado porque es un sector que todavía no se dio cuenta que al usarla solamente para jugar está comprando un montón de cosas que no son para jugar. Pero es que ya no es necesario la gráfica más potente para disfrutar de un juego, y acá déjenme repetir esto. Pagamos el desarrollo de software que acompañan estas tarjetas. Ese desarrollo también se paga con las tarjetas gráficas, aparte de que después te lo van a vender o cobrar de otra manera, posiblemente. Eso es otro debate. Pero antes de cobrártelo, tuvieron que hacer la inversión de crearlo, y esa inversión se saca de las gráficas de Nvidia. Con un sobreprecio entre comillas, porque creo que es un desarrollo y que vale la pena todo lo que están logrando, por todo esto que les comento, es que no me parecen caras. Otro dato interesante en este análisis es que Nvidia en su presentación hizo hincapié en que ellos quieren entrar también en la industria de la animación 3D. En este rubro, un solo frame puede tardar horas y con varias gráficas haciendo el trabajo. Nvidia quiere poder renderizar esas películas casi en tiempo real, y para eso necesita el DLSS 3.0. Eso lo dijeron ellos mismos. Es decir, el DLSS nuevo no está pensado con el objetivo de mejorar el rendimiento de los juegos, tiene otro propósito. Pero mientras tanto podemos usarlo y sacar provecho de esto como jugadores. Eso es una realidad no necesaria a mi criterio, pero está ahí para usarse. Aunque en el mismo evento casi que dijo que su objetivo era el cine animado. Imaginen de ser cierto todo lo que dijo, la revolución que debería suponer para el cine. Y no solo a nivel calidad, que eso quizás no sea lo mejor. Es que imaginen por un momento la cantidad de gráficas funcionando para hacer un frame. Esto que les voy a decir les va a gustar como dato de color.
La película El libro de la selva tardó en renderizarse cada frame 80 horas. Se hizo un cálculo y en total con una sola estación de trabajo se necesitaba 1500 años para terminar de renderizar la película completa. Esto hace que sí o sí se compren muchas estaciones de trabajo y se crean granjas para renderizar esas películas. Imaginen que con la cantidad de 1500 estaciones de trabajo podríamos terminar esa película en un año. Y saquen la cuenta de lo que gastarían en energía eléctrica en ese año. Ahora que entienden la magnitud de esto, viene Nvidia con estas gráficas y te dice que se puede hacer en tiempo real gracias al avance que tienen en los trazados de rayos y el DLSS 3.0. Esto tiene que ser brutal para la industria y no piensen en Hollywood, que tiene presupuesto de sobra, piensen que existe mucho talento, pero sin la inversión necesaria para llevar a cabo una idea. Esto pone en manos de muchos poder intentar ese proyecto. Casi todo el evento de Nvidia, si lo miramos con objetividad, es un evento que me podría esperar de sus gráficas para estación de trabajo, porque de gamer no tuvo mucho. Existen otras realidades a tener en cuenta. Sus gráficas cuadro, que eran la línea para profesionales, se dejó de fabricar, o se dejó de lado el nombre. Y la RTX A6000 es la primera que no lleva el nombre cuadro. El motivo es un gran problema que tiene Nvidia actualmente, porque sus gráficas, como dije anteriormente, poco a poco fueron fusionándose tanto la línea comercial como la profesional, al punto que incluso rinden idénticos juegos. En este punto no existe una línea que divida bien sus dos líneas más allá del precio. Pero en prestaciones no existe casi nada que nos limite, y esto los lleva al segundo problema. Nvidia sabe que sus RTX 4090 son muy baratas para un determinado sector, pero también sabe que son caras para el sector que domina Nvidia según la encuesta Steam. Y es por esto que lo ideal es que una empresa divida su producto, uno para trabajar y otro para gaming. En este caso, y acá viene la difícil decisión, porque en los últimos años Nvidia creció mucho más por motivos que no tienen nada que ver con la industria de los jugadores. Muchos compraron gráficas para minar criptomonedas, algunos solo para ese uso, pero muchos jugadores compraban estas gráficas porque podían jugar y de paso tener un rédito económico que amortizaban la compra de estas gráficas debido a que eran mejores para minar que las de AMD. Esto volvía más económicas estas gráficas en definitiva, porque lo amortizaban con las criptos que sacaban. Por otro lado, también crecieron un montón gracias a NVENC y su integración para que cualquiera pueda hacer streaming sin gastar una tonelada de dinero en una computadora aparte, solo para hacer streaming, y otra para jugar, o una computadora extremadamente potente. Y por supuesto también podíamos jugar, porque ese sigue siendo un objetivo. Hoy día la industria profesional tiene un crecimiento exagerado. Todos podemos editar un video y subirlo a YouTube. Todos podemos hacer streaming. Más personas podemos vivir de esta industria. Todos podemos estudiar sobre inteligencia artificial, que avanza también de manera exponencial. Las plataformas de streaming como Netflix, HBO y Amazon hicieron que la industria en el apartado películas y también en series crezca mucho más. Se tercerizan muchos trabajos de pequeñas productoras que no dan abasto con sus trabajos y acuden a terceros. A su vez, pequeños desarrolladores de videojuegos o de animación 3D arman grupos para probar suerte en sus respectivos rubros, creando una pequeña empresa para entrar en este creciente mercado. Esto se puede notar en los videojuegos indies, que crecieron muchísimo gracias a desarrollos como los que hace Nvidia, entre otras empresas, como Epic Games también. En animación pasa lo mismo. Nvidia está creando un nuevo mercado para sus gráficas, y como hoy día es un mercado mucho más mainstream que hace una década atrás, creo que es hasta razonable que sus gráficas mainstream tengan mucho más valor agregado en este apartado. Recuerden que les dije que muchos compraban dos 3090 porque rendían más que una A6000. Bueno, algo que no mencioné es que dos 3090 gastabas 700 watts y aún así no les importaba. Ahora entenderán por qué me pareció muy buen consumo en la presentación. Primero, la veo como gráficas profesionales. Segundo, es el doble de potente que la 3090 y así todo no gasta 700 watts.
gasta 450 watts. Y para dibujar más la sonrisa de cualquier profesional que ya está en la industria y vive de esto, salen 2.000 o 2.200 euros. Y si queremos algo más potente que la A6000 como estación de trabajo, tenemos que ir por una A100 que cuesta casi 16.000 dólares. Como dije antes, esto para algunos que ya están trabajando en el ámbito visual profesional es un caramelo. Entonces, veo mal que Nvidia haga esto, es difícil analizarlo, pero como dije antes, hoy día los trabajos profesionales en el ámbito visual están a un nivel que se pueden considerar mainstream. Por lo tanto, que ahora Nvidia enfoque sus gráficas en este público, yo no lo veo descabellado. Igualmente creo que le falta una línea enfocada a gaming con algunas prestaciones, pero con el objetivo de jugar y poco más. Me gusta que una de las dos empresas vaya por ese camino. Alguien tenía que hacerlo. Mientras tanto, para jugar tenemos a AMD o la generación pasada de las RTX, aunque no sé cómo vendrá esta nueva generación de AMD porque es muy posible que intente ir por el mismo camino que Nvidia, aunque todavía eso no lo podemos asegurar. Y no nos olvidemos de Intel, que también es un jugador más dentro del mercado. Si tienen otra opinión los escucho en los comentarios, pero bueno, veo que hay bastante polémica con esto y a mí me pareció algo muy bueno para el mercado profesional y con un buen consumo. Espero les haya gustado el análisis, gracias por llegar hasta el final. Ahora sí nos vemos en el próximo video.